¿Qué onda, gente de YouTube? Estamos en un nuevo video y esta vez estamos con un gran compa que se llama Yaciel y es parte de, bueno, lo que pasa es que él hace podcast, organiza eventos y también graba videos y audio, bueno, más que nada audio, ¿no? Audio, sí. Si el video Y pues, más que nada, la primera pregunta que te quisiera hacer es, ¿cómo fue que te llamó la atención el mundo de la producción musical? Oye, antes, ¿puedo decir groserías o no mucho? De preferencia no. De preferencia casi no. Casi no. Pero sí, lo que pasa es que es un trabajo escolar. Va. Saludos, profe. Póngale 10. Pues mira, ¿cómo comenzó mi acercamiento con la producción? Fíjate que cuando yo era chavillo me gustaba mucho la música. Siempre me ha llamado la atención, ¿no? Pero nunca creí que me fuera a llamar la atención como inmiscuirme tanto. Sino poco a poco fui metiéndome como en bandas, ¿no? Y aprendí a tocar, medio tocaba la guitarra, medio tocaba el bajo, medio tocaba la batería. Y entonces entré con una banda con la que ya empezamos a grabar nuestras propias canciones, ¿no? Eso fue como que lo que me incentivó a desarrollar mi gusto musical, pero ya más enfocado en el crear, no tanto en el reproducir, como hacer covers y eso. Entonces, grabamos un disco. La primera vez que fui a un estudio de grabación, pues me puse muy nervioso, como que todo estaba muy tenso, ¿no? Y todos como que viéndote y el tiempo estaba pasando y eso fue como que me ponías como de ñañaras, ¿no? Y entonces, en vez de que me pusiera como bien a hacer las cosas, fue como me equivocaba, ¿no? Y volví a tocarla y me salía, en mi casa me salía, pero cuando llegué al estudio me ponía muy nervioso, ¿no? Entonces, dije, bueno, yo tengo que aprender a grabar para que cuando vaya a grabar a un estudio de grabación ya sea, o sea, como que ya sea como más sencillo para mí, no ir como esa vez, ¿no? Me quedó como más muy que trauma, nada aprender, ¿no? Aprender a hacerlo. Entonces, eso fue como mis primeros pininos. La verdad nunca me llamaba la atención, se me decía como, ay, no, qué flojera estar grabando y eso. Y ahorita fue como que, eso fue como poco a poquito, me fui inmiscuyendo más, y fue como de, no, está muy, muy padre esto. En el mundo de la producción. Sí, y la verdad es que ahora me gusta mucho más que tocar. Y no, como que quisieran saber un poquito más de contexto. ¿Ahí qué edad tenías? Yo tenía 23 años. 23 años, 23, 24 más o menos. Sí, también me gustaría saber cómo fue que iniciaste también en hacer podcast y en organizar eventos. Bueno, y eso fue como que un poquito más después, ¿no? No, los eventos fue mucho antes del podcast. De hecho, los eventos los empezamos a organizar mucho antes de empezar con la producción musical. Porque justamente con esta misma banda nos fuimos de gira al norte, fuimos a Saltillo, a San Luis Potosí, a Monterrey. Entonces, como no había, o sea, habíamos ensayado mucho y nos habíamos aprendido las canciones y no las sabíamos bien. El detalle era que no habíamos tocado, o sea, todos habían tenido toquines y habían tocado con sus bandas aparte, pero nosotros juntos, como banda, nunca lo habíamos hecho. Entonces dijimos, bueno, pues hay que organizar un evento para que sea como que nuestro inicio, ¿no? Nuestra patada inicial. Y lo organizamos justamente aquí de donde somos, de San Salvador del Seco. Y a partir de ahí también como que nos llamó la atención y al siguiente año organizamos otro y al siguiente año ya organizamos 3 y al siguiente año organizamos 4. Entonces poco a poco se fue como que constituyendo, pero todo fue a partir de que empecé a tocar. Y el podcast lo hicimos porque nos dábamos cuenta de que había mucho talento, pero pues no sabíamos en dónde encontrarlo, ¿no? O cómo promocionarlo. Cómo promocionarlo, justamente. Entonces, las personas que estábamos inmiscuidas conocíamos a muchas bandas, decimos, ¿por qué esta banda que toca tan bien no la conocen, no? O ¿por qué siempre tenemos que ir y buscar? Les decía, mira, por ejemplo, escucha esta banda, ¿no? Les ponía una banda de soul y decían, no, ¿a poco es de Puebla? O sea, ¿qué tiene que sea de Puebla, no? Como que todavía en ese entonces había mucho esa onda de malinchismo, ¿no? Como de, tienes que ser de la ciudad para que se escuche bien, tienes que ser del DF o de Monterrey o de Guadalajara para que se escuche bien. Entonces parte de este proceso de crear este podcast, por eso se llama el podcast Rock de mi Tierra, por favor vayan a seguirlo, el Rock de mi Tierra. Entonces justamente es eso, ¿no? Como incentivar o hacer notar a las bandas que tocan muy bien, que están haciendo cosas nuevas, que como que lo que queremos es que las personas que apenas van a empezar sientan inspiración de las personas que ya llevan camino recorrido. Entonces por eso entrevistamos a bandas que ya tengan, que estén grabando disco, que estén haciendo cosas nuevas, o sea, que ya no sean bandas de covers para que se salgan como de ese status quo. Ajá, zona de confort. De zona de confort, exactamente,
para que salgan de ahí y comiencen a crear cosas nuevas, porque no es tan complicado como a veces nos creemos que es. Y en cierta forma de crear podcast, tú tienes como que un proceso creativo en el que digas, no, pues, escoges como tal una banda, o ya tienes como que la tacha, ¿no? Como que, ajá, sí, como que ya escoges una. Pues fíjate que ahorita llevamos 2 temporadas grabadas. La primera temporada la utilizamos como para experimentar. Entonces invitamos a nuestros amigos, ¿no? O sea, mi cuate que tocaba en la banda de tal, güey, vente para acá, te vamos a entrevistar, vamos a hacer un podcast. Y la verdad es que como pues no tengo como conocimientos de comunicación y todo eso, era como que lo que yo veía y lo que quería preguntarle, ¿no? Entonces era como, ven, siéntate conmigo, te invito a una chela para que te desinhibas, ¿no? Empezamos a tomar, a cotorrear y la plática va fluyendo como más entre amigos. Entonces era la idea, como eran mis amigos, les tenía mucha confianza sí, les das trancadas. Como decir tú mismo, ¿no? Ajá, o sea, como que... sí, como si estuviéramos cotorreando en alguna... Y no se sintiera tanto como una grabación como así. robótica. La segunda temporada ya la empezamos a buscar más como a las personas que admirábamos que estaban cerca de nosotros, ¿no? Sí, pero así que tengamos como apenas estamos como implementando esto de tener unas series de preguntas, porque antes era como me platicabas de la música blues. Uy, ¿te acuerdas de esta banda? Sí, ¿te acuerdas cuando tocábamos esto? Y era así como y se iba, ¿no? Y terminamos hablando de drogas y empezamos hablando de, no sé, de la evolución de la música, ¿no? Hay cosas así. Entonces, ahorita sí ya como que nos centramos y justamente porque pues las personas que entrevisto pues no me llevo con ellas, no es así como que pueda echar mucho cotorreo. Y sí, y ahorita me llamó la atención algo que habías dicho, como que ya veías como videos para hacer tus propios videos. Ahora sí, no sé si sepas de alguna inspiración. Bueno, ¿tú tienes alguna inspiración para crear tus videos? No sé si tal vez algún youtuber, algún reportero, algún entrevistador. Cuando comencé, la verdad es que no tenía, pero poco a poco, pues ahorita por ejemplo Roberto Martínez me hace un podcastero interesante, pero no me gusta tanto su onda. O sea, siento como que es más como su onda intelectual, ¿no? Y pues intelectual pues no soy, pero lo que me gusta a mí como es ser chismoso, ¿no? Como intentar sacarte todo lo que yo busco es que las personas se interesen y lo que yo te pregunto es lo que a mí me interesaría escuchar en un podcast. Entonces las cosas que yo les pregunto es lo que me gustaría haber escuchado cuando yo comenzaba a tocar. Eso sí como que Ándale, exactamente. Es más como para mí, la neta, porque te voy a poner un ejemplo. En la segunda temporada del primer capítulo entrevisté a uno de los güeyes que yo admiraba muchísimo como productor. Entonces yo fui y le dije, mira, te voy a decir la neta, yo vengo aquí por una clase gratis. Él da clase, entonces prácticamente me estás dando clase gratis. Entonces yo le preguntaba lo que a mí me gustaría que me hubieran explicado en su momento, ¿no? Entonces él nos habló, por ejemplo, de cómo es el proceso de grabación, porque a veces cuando estamos, yo pensaba que era me conecto a la interfaz, grabo y ya estuvo. No, y este brother es como, no, espérate, hay un proceso de preproducción, hay un proceso de producción, hay un proceso de postproducción, hay mastering, hay ingeniero de mezcla, hay ingeniero de grabación, y es como una onda muy, muy, o sea, es un mundo totalmente distinto el del productor al del músico ejecutante. Como un productor amateur, ¿no? Que no tiene tanta experiencia y quiere... Ajá, es que mira, cuando yo estaba como músico, como intérprete, como instrumentista, te digo que no tenía mucha idea de cómo, cuando fui a mi primera grabación en un estudio, era como, se me hacía muy difícil, porque no me habían explicado nada. O sea, yo pensé que nada más llegaba, conectaba y tocaba, y no, es un proceso más complicado, o sea, que lleva muchísimo más cosas de las que yo me imaginaba. Entonces, mi intención en este capítulo fue que las personas que nos vieran y que nunca habían grabado un disco supieran cómo es el proceso, o sea, que fueran preparados para la primera vez que fueran a grabar en un estudio de grabación profesional. Entonces, esa era mi idea. Cuando entrevisto a un bajista, por ejemplo, yo le pregunto, oye, entrevistamos, por ejemplo, a la bajista de las Mystica Girls, y le decía, oye, tú que fuiste guitarrista de música clásica y te fuiste a dar un concierto, es concertista de música de guitarra clásica, se fue a República Checa a dar concierto, ¿cómo es que de algo como tan light toques en una banda de metal el bajo, ¿no?
Entonces te explica como todo ese proceso que ella tuvo que pasar para decidir quedarse como bajista de una banda de metal en vez de concertista de guitarra clásica. Y hablando un poco de esto de cómo pasaste, ¿tuviste algunas dificultades dificultades como tal a la hora de hacer lo que te gusta? Ya sea en podcast, en grabación, o qué tal cuando estabas en una banda. Carnal. Las dificultades, Sí. así como que las que más. Mira, como instrumentista, la vez que más me quedó marcada, o sea, que más me dolió, me han abuchado un chorro de veces, ¿no? Tocas bien, ya sabes, ¿no? Y, Sí. Ya bájese. Los chiflidos, Los chiflidos, todo eso. Entonces, pero eso no, eso es al contrario, hasta dices, me están poniendo atención, yo voy a tocar y es más como, hasta te anima, ¿no? A hacer, si no eres extrovertido, por ejemplo, en mi caso, yo siento que en el escenario soy muy extrovertido, porque corro, grito, me aloco, me subo a las cosas, entonces, entre más me tiren hate, es como una energía para mí de hacer más cosas, porque pues igual ya les caí gordo, ¿no? Igual ya valió, entonces ya puedo experimentar. Pero la vez que más me quedó marcado fue una ocasión en que tocamos para unos chavillos, y estos chavillos, te lo juro, así, indiferencia total. Estaban todos cotorreando con el sonido anterior, ¿no? Y digamos, empezamos a tocar todos y así, nada más se quedó el güey que nos contrató. Y eso es como por respeto, ¿no? Como que chingados, ya me tuve que quedar. Y eso fue como que, no manches, o sea, tanto trabajo nos costó montar todo esto para que ni siquiera te tomen en cuenta, ni siquiera te están escuchando. Eso duele más cuando es la indiferencia, duele más la indiferencia. Eso es lo que iba a decir, como que más la indiferencia que no te prestan atención. Porque al otro al menos te estaban poniendo atención, ¿no? Eso fue como instrumentista. Como productor, muchísimas veces en las que he perdido grabaciones que ya hemos hecho, y no sé, por no tener una buena organización en mis carpetas, porque pues como aprendí es igual a viendo nada más como tutoriales en YouTube, nunca tuve un maestro. Entonces, muy desorganizado, y de repente había grabado y digo, ching, esta toma en dónde quedó, nunca la grabé, la eliminé, ¿qué pasó? Entonces, esas dificultades sí en producción, que después ya aprendes como truquillos ahí para que no te vuelva a pasar, o que se escuche relleno, esa parte que perdiste, entonces vas agarrándole Y en podcast pues hemos perdido también información, o que a veces te cancelaban las personas al principio eran muy informales, ¿no? Si es una hora y todos estábamos el equipo formado esperando, y de repente, no, ¿sabes qué? Se murió el tío de mi perro y ya no voy a poder llegar. Bueno, y es como de un bajón, ¿no? Ajá, es como de ánimo, sí. Entonces eso sí, esos detalles me han sucedido. Y a pesar de las dificultades y de todo lo que ha pasado, ¿cuál es tu motivación de que digas, bueno, supongamos, ¿no? Un ejemplo, y digas, no, pues este compa no llegó, o que haya pasado así como que una rachita de cosas malas, ¿no? Y dices, ¿cuál es tu motivación para seguir haciéndolo como tal? Que no sé si tal vez tengas como una meta. Pues fíjate que una meta como tal no me la he planteado de decir, el día que llega esto voy a dejar de hacerlo. Solamente es como cíclico, ¿no? ¿Sabes? Llega enero, principios de año, y es como que me entra vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. Y yo ya sé que es como mis pasiones son como cíclicas, ¿no? O sea, no todo el año estoy como con ganas de estar haciendo podcast, o con ganas de estar grabando, o con ganas de estar tocando, practicando. No todos los años lo tengo, no todo el año estoy como con esas cosas de ganas, porque por eso soy muy amateur en ese sentido, porque yo sé que ese gusto por grabar música, en 2-3 meses me va a regresar, y me va a regresar con todas las ganas, y entonces sí me voy a poner y voy a grabar mis maquetas y voy a hacer mis canciones y todo eso. Pero sé que después de estar trabajando y eso, me voy a saturar y voy a querer mandar toda la fregada, pero sé que después de 2 meses me va a volver a entrar ese grupo y voy a poder retomar. Entonces esos procesos me han ayudado mucho a intentar ser, aunque parece paradójico, ser constante, porque al final de cuentas yo sé que el próximo año voy a grabar este podcast, aunque este año ya lo deje, pero el próximo año sí lo voy a hacer. Sí, eso sí. Y o sea, mi inspiración es como que mis ganas de hacer las cosas, ¿no? No tanto más por mí, como algo de expresarte, ¿no? No sé si tengas también como que esa parte, ¿no? Como de qué quieres expresar a las personas con las cosas que has hecho. Pues fíjate que de sí, que todo se puede, tal vez. Fíjate que es más como
de cierta manera, y vamos a ser siéndote sincero, es como parte del ego, ¿no? El que te vean, porque yo lo puedo hacer para mí mismo y ya que quede, ¿no? Pero hay una parte de mí, pues como que creo que en la mayoría de las personas sucede, que te gusta que vean las cosas que estás haciendo, ¿no? El esfuerzo que estás poniendo, como que de alguna manera te reconozcan, ¿no? Por algo que tú quieres. Sí, y aunque suene feo, la verdad es que sí, o sea, no gran parte, pero sí una parte de las cosas que yo hago es justamente por eso, por reconocimiento. O sea, primero es el que me satisfagan a mí mismo, porque por ejemplo, nunca me verás haciendo no sé, un tren con el que te echabas el agua fría en la cabeza, un challenge de esas madres, ¿no? Jamás me veo, o quién sabe, mejor ni digo nada, mejor digo nada, pero no, o sea, se queda grabado. No es, ándale, sí, se queda grabado, mejor no digo nada, no, pero algo que sí, o sea, no es como mi prioridad, o sea, es para que me vean, o sea, no el para que me vean no es lo que me mueve a mí, primero me tiene que gustar y satisfacer a mí, tanto a mi parte intelectual y a mi parte emocional, ¿no? O sea, si yo siento que me va a gustar hacer esto, por ejemplo, como guitarrista me gusta mucho tocar la guitarra, pero jamás he sido guitarrista en una banda, ¿no? Y porque sé que no, pero como bajista sí me gusta mucho. Ahora sí que me gusta mucho tocar el bajo, ¿no? Y la batería. Pero primero soy yo y ya después el reconocimiento. El reconocimiento. Sí, eso sí. Y bueno, ¿te gustaría agregar algo a esta pequeña entrevista que realizamos el día de hoy? Pues no, muchas gracias por el espacio, muchos saludos a todos tus compañeros y a tu profesor, póngale 10, profe. Y muy agradecer el espacio y pues que te haya interesado la historia. Y pues ya saben, si algún día necesitas un demo, pues aquí estamos. Y aquí estamos. Saludos. Y pues muchas gracias por ver esta pequeña entrevista, nos vemos hasta el siguiente video y pues es todo. Y gracias por caerle, carnal, la neta. Chido. Sí grabó. Está más chido estar de este lado del entrevistado, más light. Más like. No, yo sí me sentía.